La lluvia golpeaba con fuerza el toldo cuando él entró. El restaurante estaba casi vacío. Un hombre con un traje oscuro, demasiado caro para ese lugar. Se sentó, impaciente. «Un café. Negro. Y rápido», dijo sin mirar a la camarera. Ella asintió. Llevaba el delantal manchado y la mirada cansada, pero firme. Volvió minutos después con la taza humeante. Él dio un sorbo y frunció el ceño. «Está quemado». Otro. Ella no respondió. Simplemente cambió el café. El sonido de las gotas afuera llenaba los silencios entre ellos. Cuando él terminó, pidió la cuenta. «Aquí tiene, señor». Ella colocó el recibo y la pluma sobre la mesa. Él firmó de manera automática, sin pensar. Pero cuando devolvió el papel, notó que ella no se movía. Lo miraba fijamente a la firma. Los dedos de ella temblaban. Su voz salió baja, pero cortante. «Señor, esa es la firma de mi padre». El millonario frunció el ceño, sin entender. «¿Qué?». Ella levantó el papel, los ojos clavados en él. «Conozco ese trazo, esa curva en la M, ese rasgo en la S. Lo vi toda mi vida». Él soltó una risa breve, incrédula. «Debe estar equivocada», pero su expresión no cambió. «No lo estoy. Esa firma destruyó a mi familia». El vaso que él sostenía se deslizó de su mano y cayó, haciéndose pedazos en el suelo. El agua se extendió entre ambos. El sonido hizo que todo el restaurante quedara en silencio. Durante unos segundos, nadie respiró. Ella dio un paso adelante. «¿Quieres saber cómo estoy tan segura?». Él tragó saliva. «Hable». «Porque esa firma está en ese cuadro detrás del mostrador», dijo ella señalando. «Y crecí mirándola todos los días, tratando de entender cómo un papel pudo destruir la vida de mi padre». El millonario giró el rostro lentamente. En el cuadro, un documento antiguo, amarillento, cuidadosamente enmarcado, y allí, bien visible, la misma firma, la suya. Su mano apretó la servilleta hasta rasgarla. La mirada de ella fija, firme. En ese instante, él sintió que el pasado lo había encontrado. Su nombre era Arthur Montenegro, dueño de una de las empresas más grandes del país, un hombre que transformaba números en poder y personas en estadísticas. Esa noche, sin embargo, no estaba en una sala de juntas. Estaba en un restaurante de carretera, solo, después de una discusión con el consejo. El chófer había sugerido detenerse allí por la lluvia. Arthur odiaba los lugares sencillos, pero la señal del celular era mala, y necesitaba responder correos urgentes. Entró sin pensar. La camarera se llamaba Clara. Tenía 26 años. Trabajaba en 2 turnos para pagar la universidad de su hermano y mantener a su madre enferma. Esa noche cubría el turno de un compañero. Parecía un encuentro cualquiera, pero no lo era. Arthur, distraído, solo quería comer rápido e irse. No imaginaba que ese recibo traería de vuelta algo que había enterrado hacía más de 20 años. Mientras ella recogía los pedazos de vidrio, él miraba el cuadro detrás del mostrador. El documento antiguo, el sello desvaído, la firma idéntica. Un detalle llamó su atención: el nombre de la empresa. Arthur se quedó helado. Lo reconoció de inmediato. Era el nombre de una pequeña fábrica que había comprado décadas atrás para expandir su imperio. La cerró en pocos meses. Despidió a todos los empleados. Nunca volvió a pensar en eso. Pero ahora esa firma lo vinculaba con algo que no quería recordar. Clara regresó a la mesa con un trapo para secar el agua. «Tenía 10 años cuando vi esa firma por primera vez», dijo sin mirarlo. «En ese entonces mi madre decía que ese papel era la prueba de que mi padre no era culpable». Arthur no respondió. El corazón se le aceleraba. Ella levantó la mirada. «Y ahora descubro que el hombre que la firmó está sentado frente a mí». El sonido de la lluvia parecía más fuerte. Él abrió la boca para negar, pero no salió palabra. Clara respiró hondo y dijo: «Usted recuerda esa fábrica, ¿verdad? Montenegro Textil». Arthur apartó la mirada. «Recuerdo muchas. Esa era solo una entre tantas. Para mí era la única». Su voz salió firme. «Porque fue en ella donde mi padre lo perdió todo». El silencio se volvió pesado.
El reloj del mostrador marcaba casi las 11 de la noche. Ninguno de los dos lo sabía, pero ese sería el comienzo de un ajuste que había tardado 20 años en llegar. Arthur respiró hondo. Intentaba mantener el control, pero su rostro traicionaba el malestar. No recuerdo los detalles. Fueron muchos negocios. Solo compré una empresa que estaba en quiebra, dijo con firmeza. Clara lo miró en silencio durante unos segundos. ¿A eso le llama negocio? Para nosotros fue el fin de todo. Arthur desvió la mirada. El sonido de la lluvia golpeando el vidrio parecía repetir cada palabra de ella. Ella dio un paso más cerca. Cuando usted compró esa fábrica, mi padre trabajaba allí hacía 15 años. Era el contador, dedicado, honesto. Después de su compra vino la auditoría, y de repente lo acusaron de fraude. Arthur frunció el ceño. ¿Fraude?, preguntó, tenso. Eso es imposible. Fue lo que dijeron. Su voz temblaba, pero seguía firme. Usted nunca apareció. Nunca explicó nada. Solo ordenó cerrar todo y despedir a todos. Arthur se pasó la mano por el rostro impaciente. Yo no me ocupo de casos individuales. Tenía gente para eso. Pues esa gente destruyó a mi familia, lo interrumpió ella, seca. Mi padre pasó meses tratando de probar su inocencia. Mostró documentos, pidió ayuda, escribió cartas a su empresa. Nadie respondió. El millonario la miraba sin saber qué decir. Las palabras de ella lo golpeaban como puñetazos directos. Lo conocían como el hombre que robó su propia empresa. Clara respiró hondo, y 3 meses después se quitó la vida. La mirada de Arthur vaciló. Por un instante, el aire pareció desaparecer del ambiente. Clara continuó. Tenía 10 años. Recuerdo a mi madre llorando con el periódico en la mano, con el nombre de mi padre en la portada, y el de su empresa justo debajo. Arthur cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, la máscara de frialdad parecía resquebrajarse. «Dios, lo lamento», murmuró. «¿De verdad lo lamenta?» Ella sonrió apenas, sin ironía. ¿Cree que un «lo siento» borra 20 años? Él no respondió. Mi padre creía que existía una copia errónea de un contrato. Ella señaló nuevamente el cuadro del mostrador. Ese documento fue lo último que firmó antes de morir. ¿Y sabe qué hay al pie de página? Su firma. Arthur se levantó, se acercó al cuadro. El papel amarillento tenía en efecto su nombre, legible, con el mismo trazo que acababa de hacer minutos antes en el recibo. «No puede ser», murmuró. «Debe de haber un error». «Es su caligrafía», insistió ella. «La misma M, el mismo trazo». El millonario guardó silencio. Sentía el corazón latir más rápido. «Alguien debió falsificarla», dijo intentando convencerse. Clara lo miró a los ojos. «Fue usted». Arthur se volvió bruscamente. «Cuidado con lo que dice». Ella dio un paso al frente. «No tengo miedo. Esperé 20 años para decir esto». Su voz ahora era firme, segura. «Usted destruyó la vida de mi padre y siguió construyendo su imperio como si nada hubiera pasado». Él apretó los puños. El aire entre ellos se volvió demasiado denso. «No entiendes lo que es estar en la cima», dijo con rabia contenida. «A veces hay que tomar decisiones difíciles». «No fue una decisión difícil», respondió ella, fría. «Fue cobardía». Arthur guardó silencio. Su respiración era agitada. Clara miró al suelo. Luego levantó la vista y dijo con calma: «¿Quieres saber por qué trabajo aquí?» Pausa. «Porque aquí fue donde mi padre murió». Arthur se quedó inmóvil. «¿Cómo dice?» «Se ahorcó detrás de ese almacén», respondió ella, sin apartar la mirada. «El dueño nunca quitó el restaurante de aquí. Dicen que la pared todavía tiene la marca de la cuerda». Arthur no pudo responder. Su respiración se entrecortó. Clara concluyó entonces en un tono bajo, casi un susurro. «Crecí sirviendo mesas en el lugar donde mi padre se quitó la vida, y ahora el hombre responsable está sentado frente a mí». El silencio era absoluto. El sonido de la lluvia se mezclaba con el de su respiración cada vez más pesada. La escena ya no trataba de un recibo.
Trataba de culpa, y por fin tenía rostro. Arthur seguía de pie, con los ojos fijos en el cuadro antiguo. El sonido de la lluvia era lo único que se movía en el ambiente. Clara rompió el silencio. Puede irse, fingir que no escuchó nada. Es lo que mejor sabe hacer. Él se giró despacio. ¿Qué quiere de mí? ¿Dinero? Ella soltó una risa corta, amarga. ¿Dinero? Negó con la cabeza. No ha entendido nada. Quiero la verdad. Arthur la observó unos segundos. Luego intentó retomar el control. Eso fue hace décadas. Ni siquiera recuerdo los detalles. Clara dio un paso adelante. Entonces, siéntese. Señaló la silla frente a él. Y recuerde. Él vaciló. El orgullo lo frenaba, pero la culpa lo empujaba. Terminó sentándose. Ella cruzó los brazos, firme, de pie frente a él. 5 minutos, dijo ella. Es el tiempo que tiene para mirar atrás y decir lo que realmente ocurrió en esa fábrica. Arthur respiró hondo. Era joven, ambicioso. El mercado era una guerra. Compré varias empresas para crecer rápido. Algunas funcionaron, otras no. Esa... Hizo una pausa. Esa era demasiado pequeña. ¿Y por eso destruyó familias enteras? Lo interrumpió. Él levantó la mirada. Seguí órdenes. Había un informe de fraude. ¿Un informe hecho por quién?, preguntó ella. Arthur guardó silencio. Ella insistió. ¿Por quién, señor Montenegro? Él desvió la mirada. Por el departamento financiero. Departamento que usted dirigía. Clara dio un paso más cerca. Usted mismo aprobaba las auditorías. Arthur bajó la cabeza. Clara continuó con la voz más baja pero llena de firmeza. ¿Quiere que crea que un documento con su firma apareció de la nada? ¿Que mi padre fue acusado sin que nadie en la cima lo supiera? Él se pasó la mano por el cabello, exhausto. Yo no ordené acusar a nadie, pero lo permitió. Se inclinó sobre la mesa. Y eso es lo mismo que firmar la sentencia. El millonario respiró con dificultad. Su mirada buscaba algo que ya no existía. Tal vez una justificación, tal vez perdón. ¿No entiendes? Tenía que demostrar que podía llegar a la cima. Su voz se quebró. Un error podría haber acabado con todo. Y acabó, respondió Clara. Solo que no con usted. Él guardó silencio. ¿Sabe qué es lo peor?, dijo ella, con la voz temblorosa. Crecí oyendo que mi padre era un ladrón. Nadie creía en él. Y cuando descubrí ese cuadro, con su firma, entendí que la culpa nunca fue suya. Arthur se levantó despacio. ¿Y qué quiere que haga ahora?, preguntó con voz baja, casi un susurro. Clara respondió sin vacilar. Quiero que mire esa firma y diga en voz alta, «Fui yo». Él abrió los ojos, sorprendido. «¿Qué?» «Dígalo», señaló el recibo sobre la mesa. «Diga que fue usted quien firmó ese papel y empezó todo». Arthur retrocedió un paso. «No sabe de qué está hablando». «Sí sé». Dio un paso al frente. «Y antes de que termine esta noche, usted también lo sabrá». La tensión flotaba en el aire como una cuerda estirada a punto de romperse. Arthur miró el cuadro una vez más. Por primera vez en muchos años, pareció tener miedo. Guardó silencio unos segundos. El sonido de la lluvia afuera parecía un reloj impaciente. Respiró hondo, se pasó la mano por el rostro y murmuró. «Recuerdo ese contrato». Clara no se movió. «Continúe». Era un acuerdo de compra. La auditoría encontró inconsistencias en los números de la fábrica. Tenía que actuar rápido. Si eso salía a la luz, mis inversores me habrían abandonado. La miró con la mirada vacía. Así que autoricé el cierre. Clara cruzó los brazos. Y culpó a alguien. Arthur vaciló. No exactamente, pero alguien tuvo que firmar los informes. Mi padre. Su voz cortó el aire. Arthur no respondió. Ella se acercó lentamente. Quiero saber quién ordenó acusarlo. Él miró la mesa. Un empleado de contabilidad hizo la denuncia. Dijo que el responsable de las falsificaciones era su padre. ¿Y usted le creyó?, preguntó Clara. Arthur negó con la cabeza. No quise saber, solo necesitaba que el problema desapareciera. Por un momento,
El silencio llenó el lugar. Lo único que se oía era la lluvia golpeando el techo. Clara lo miraba con una mezcla de rabia y tristeza. Destruyó la vida de un hombre sin siquiera mirarlo a los ojos. Hizo una pausa breve. ¿Y nunca pensó en comprobar si era verdad? Arthur desvió la mirada, visiblemente afectado. Era otro hombre en aquella época. Sus manos temblaban sobre la mesa. Habría hecho cualquier cosa por crecer. Clara lo observó fijamente. Entonces ahora creció lo suficiente como para admitirlo. Arthur cerró los ojos. Sí, lo permití. Clara respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Pero antes de que pudiera decir algo, Arthur añadió, «Hay algo que necesitas saber». Ella lo miró confundida. Él bajó el tono de voz. Su padre no era solo el contador. Tenía algo que yo necesitaba. Clara frunció el ceño. «¿Qué cosa?» Arthur tragó saliva. Descubrió un desvío, un error cometido dentro de mi equipo, y quiso denunciarlo. Intenté resolverlo en silencio. Le pedí que esperara, pero antes de que pudiera hacer algo, desapareció. Clara negó con la cabeza, sin entender. ¿Está diciendo que intentó ayudarlo? Arthur asintió. Sí, y yo dejé que el mundo creyera que él era el culpable. El rostro de Clara palideció. Entonces era inocente todo el tiempo. Lo era. La voz de Arthur se quebró. Lo supe después, pero ya era tarde. Ella dio un paso atrás como si necesitara aire. Usted lo sabía. Arthur no respondió. El silencio se volvió pesado, asfixiante. Clara lo miró, incrédula. Lo sabía y no hizo nada. Tenía miedo, confesó él. Si lo admitía, lo perdía todo. La empresa, los accionistas, mi nombre. Pensé que ocultarlo sería más fácil. Clara respiró profundo, conteniendo las lágrimas. Le quitó la verdad a un hombre que solo intentó hacer lo correcto. Arthur bajó la cabeza. Lo sé, y me persigue hasta hoy. Clara dio un paso adelante. Entonces, dígame una cosa, señor Montenegro. Si pudiera volver atrás, ¿haría algo diferente? Arthur levantó la mirada, y lo que había en ella no era arrogancia. Era culpa. Sí, pero a veces el pasado no da segundas oportunidades. Clara lo miró con voz firme, casi fría. Tal vez sí, si tiene el valor de enfrentar lo que realmente ocurrió en esa fábrica. Arthur frunció el ceño. ¿De qué está hablando? Ella hizo una larga pausa con la mirada fija en él, del verdadero motivo por el que acusaron a mi padre. Arthur pareció confundido. ¿Qué motivo? Clara respiró hondo. El fraude no empezó con mi padre, empezó con alguien muy cercano a usted. El rostro de Arthur se tensó. ¿Quién? Alguien en quien confiaba. Su voz bajó. Y que aún trabaja en su empresa. El silencio se prolongó. El impacto era visible en su rostro. Y el público entiende. Hay una traición aún no revelada, y está a punto de salir a la luz. Arthur permaneció inmóvil, con la mirada fija en Clara. ¿Alguien de mi empresa?, preguntó con voz ronca. Ella asintió lentamente. Sí, el hombre que acusó a mi padre, el mismo que firmó los informes de auditoría. Arthur frunció el ceño, intentando recordar. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Quién era? Clara se acercó a la mesa. Su nombre está en ese documento, justo debajo de su firma. Señaló el cuadro en el mostrador. Roberto Vázquez. Arthur sintió el cuerpo helarse. ¿Roberto?, repitió incrédulo. Aún es mi director financiero. Clara confirmó con un leve movimiento de cabeza. Y fue él quien fabricó las pruebas contra mi padre. Arthur se quedó sin palabras. Clara continuó sin piedad. Falsificó números, cambió páginas enteras de los informes y puso el nombre de mi padre como responsable. Usted firmó sin leer. Y esa firma fue su sentencia. Arthur llevó la mano a la frente, con el rostro tenso. Eso es imposible. Roberto era mi mano derecha. Precisamente por eso usted nunca dudó de él. Clara se acercó más, y mientras usted ascendía, él borraba las huellas. Arthur parecía estar en otro mundo. Su mente giraba entre recuerdos, rostros, antiguas reuniones. Entonces, usó mi nombre, murmuró. Firmé la condena de un inocente. Clara respiró hondo.
Y yo pasé 20 años intentando probarlo. Arthur la miró sorprendido. ¿Cómo obtuvo esa información? Ella sacó el celular del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Trabajé 3 años como pasante en el departamento de contabilidad de su propia empresa, bajo el mando del mismo Roberto Vázquez. Necesitaba encontrar algo que lo vinculara con el fraude. Arthur guardó silencio, con la mirada fija en el teléfono. Clara abrió un archivo en la pantalla y se la mostró. Aquí está el documento original, la versión antes de ser modificada, la que entregó mi padre. Arthur miró la pantalla. El nombre de Roberto estaba allí, con registros de alteración digital fechados semanas después de la firma. Sintió el estómago hundirse. Dios mío. Clara lo miró fijamente. Destruyó a un hombre por confiar en la persona equivocada. Arthur se levantó pasándose las manos por el cabello, completamente desorientado. Tengo que hablar con él. ¿Para qué?, preguntó Clara. ¿Para escuchar más mentiras? Arthur la miró con los ojos empañados. Yo no lo sabía. Pero pudo haberlo sabido, replicó ella. Solo tenía que querer ver. Él negó con la cabeza, en shock. Pasé la mitad de mi vida creyendo que era un vencedor, pero todo lo que logré empezó con una injusticia. Clara respiró hondo, intentando contener la rabia. No destruyó solo la vida de mi padre, destruyó la mía. Crecí sin él, avergonzada de mi apellido, escuchando que mi padre era un ladrón. Arthur la miró a los ojos. ¿Puedo reparar eso? Ella lo interrumpió. No puede. Él dudó. Puedo limpiar su nombre, exponer lo que ocurrió. Clara se acercó lentamente. ¿Y de qué sirve para quien cargó con la culpa durante 20 años? Arthur no respondió. Ella continuó. Quiere redimirse porque ahora sabe que el verdadero culpable era otro. Pero la verdad es que usted también es culpable, porque sabía que algo andaba mal y fingió no verlo. Arthur bajó la cabeza, derrotado. Tiene razón. Clara respiró profundo. Entonces, escúcheme bien, señor Montenegro. No quiero su dinero ni su compasión. Quiero que le diga al mundo quién fue realmente mi padre, y que diga también lo que usted hizo. Arthur la miró con lágrimas contenidas. Eso me destruiría. Clara respondió sin vacilar. A mi padre también lo destruyó. Un largo silencio llenó la habitación. El reloj del mostrador marcaba las 23:57. La lluvia era ahora solo un ruido distante. Arthur respiró hondo, rendido. Mañana mismo convocaré a la prensa. Clara asintió. No es por mí, es por él. Arthur miró el cuadro por última vez. No, es por los dos. Aquel hombre poderoso que siempre había controlado todo, ahora temblaba ante una verdad que él mismo ayudó a ocultar. Y por primera vez, la arrogancia dio paso a la culpa real. El amanecer comenzaba a clarear cuando Arthur dejó el restaurante. La lluvia había cesado, pero el suelo aún brillaba bajo la luz de los postes. Entró al coche sin decir nada al chofer. Se quedó mirando por la ventana, inmóvil, con el rostro cansado y la mirada perdida. A la mañana siguiente, el mundo entero hablaba de su nombre. En una conferencia de prensa transmitida en vivo, Arthur Montenegro leyó un comunicado. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Hace 20 años un hombre fue acusado injustamente por un error que nació en mi empresa. Su nombre era Eduardo Ramos. Hoy quiero declarar públicamente que era inocente y que la responsabilidad de su ruina es mía. Silencio absoluto en la sala. Las cámaras captaron el rostro del empresario que por primera vez no parecía poderoso, parecía humano. Arthur continuó. Ningún imperio vale la vida de un hombre, y ningún éxito justifica una mentira. La grabación se volvió viral. El nombre de Eduardo fue rehabilitado. Su historia contada con respeto. Clara vio todo desde la cocina del restaurante, junto a su madre. Las dos se abrazaron en silencio. Ella no lloró, solo respiró aliviada. Días después, Arthur volvió al restaurante. Llegó sin guardaespaldas, sin teléfono, sin prisa. Clara estaba limpiando una mesa cuando lo vio. ¿Vino a justificarse?, preguntó ella con frialdad. No, vine a agradecer. Él colocó una carpeta sobre el mostrador.
Dentro están todos los documentos de la investigación y una donación para crear una fundación con el nombre de su padre. Clara abrió la carpeta, la miró unos segundos y luego lo enfrentó. Aún no lo entiende. No quiero nada. Arthur guardó silencio. Ella continuó. Lo que usted robó no fue el dinero, fue la verdad. Y la verdad, ahora ya la tengo. Él asintió en silencio. Aún así, quiero que sepa que nunca más dejaré que una firma decida el destino de alguien. Clara dio un paso atrás y respiró hondo. Entonces finalmente aprendió lo que mi padre intentó enseñarle. Arthur sonrió levemente, con tristeza. Aprendí. Solo lamento que me haya tomado tanto tiempo. Ella asintió, y ambos guardaron silencio por unos segundos. No había perdón completo, pero sí paz. Cuando él salió, miró una última vez el cuadro amarillento detrás del mostrador. Esta vez, la firma no parecía solo un nombre, parecía una cicatriz. Arthur sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía cargar su peso con dignidad. Y Clara, al verlo marcharse, comprendió que a veces la justicia no es una sentencia, es una mirada que finalmente se inclina ante la verdad. La culpa puede esconderse durante años, pero la verdad tiene la costumbre de esperar. Y cuando llega, nadie sale ileso, aunque algunos renacen diferentes. Una pregunta. ¿Ya verificaste si estás suscrito al canal? Porque si no lo estás, podrías perderte más historias como esta. Así que te sugiero que lo revises, ¿de acuerdo? Sin compromiso, solo para asegurarte de no perderte el próximo episodio. Y hablando de eso, el próximo episodio te dejará sin palabras. Una nueva historia sobre secretos, arrepentimiento y decisiones que cuestan caro. Si te gustan las historias que te hacen pensar y sentir, vale la pena quedarte aquí. La de hoy nos recuerda que la verdad puede tardar, pero siempre encuentra la forma de aparecer. Y cuando lo hace, nos obliga a mirar al espejo y preguntarnos, ¿qué harías si el pasado tocara a tu puerta pidiendo justicia?